con estos antecedentes que se han citado ahora es todavía mayor honor del que pensaba agradecer, contando con la presencia aquí, pues no solo de Pedro Sbas y de mi colega Francisco Cabrillo, sino bueno, de una concurrencia a la que me temo que me voy a dirigir en su mayoría convencidos, pero no obstante yo creo que una cosa es estar convencido por intuición de que las cosas son correctas y otra es tener el armazón argumental para poder, digamos, polemizar, porque yo creo que ya estamos un poco en el terreno de la discusión sobre la importancia que tiene este acuerdo con estas siglas tan horribles, pero al fin y al cabo son las que tienen, es el acrónimo en inglés, es el gran acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y antes de perderme en detalles, y gracias Miguel Marín y gracias al equipo de la Fundación FAES que ha estado detrás de la organización de este curso, antes de perderme en detalles y en cifras, yo quisiera al principio ya, digamos, subrayar una serie de ideas que subyacen en toda mi presentación, sobre las que en algún lugar u otro volveré a insistir, porque me parece clave entender. Bueno, primero, no es un misterio para nadie, aunque esto es contestado por algunos, que los periodos de mayor prosperidad de la historia de la humanidad han sido periodos de libre comercio. Y cuando el comercio libre ha florecido la actividad, ha florecido el empleo, ha florecido el crecimiento y la satisfacción. Así que comercio libre y crecimiento económico y prosperidad van de la mano. Y esto no hay que olvidarlo, no hay que argumentar sobre estas cosas desde un sentimiento de inferioridad. Si lo que perseguimos es esto, la vía del comercio es una vía infalible. En segundo lugar, hemos pasado décadas en el mundo ambicionando, tratando de perseguir seguramente un unicornio, que es la libertad comercial multilateral, el multilateralismo. Y la OMC ha hecho todo lo que ha podido por impulsar este gran acuerdo de libre comercio y al final hemos llegado a un punto en el que no hemos podido continuar. La OMC ha fracasado en esta ambición y en su lugar, cuando esto ocurre y uno cree en el libre comercio, pues no tiene más que plantearse qué contribuyen como second best al libre comercio a nivel mundial los acuerdos bilaterales. Y uno de estos acuerdos bilaterales es el TTIP, pero no es un acuerdo más. Yo creo que es un acuerdo muy especial por muchas razones. Por supuesto, por razones cuantitativas, y ahora entraré, porque la suma de Estados Unidos y Unión Europea no es cualquier cosa a nivel mundial. Pero lo es también porque Estados Unidos y la Unión Europea comparten una visión, que podemos llamar la visión atlántica, que, digamos, tiene tras de sí una serie de valores o de elementos que no son tan generalmente compartidos a nivel mundial. Por ejemplo, una visión común de lo que aporta la competencia en economía, pero no solo en economía, sino en política también. Y los regímenes democráticos con competencia entre partidos y opciones son parte de esa expresión. Y esto no es generalmente compartido en el mundo. Tenemos un tratado transpacífico donde uno diría que esto no es precisamente lo que una las formas de ver las cosas entre las partes contratantes. La competencia como factor fundamental. La protección de los derechos de propiedad, sin la cual la innovación pierde el estímulo y se deja de producir avance. La ética del trabajo. La visión sobre lo que representan la sanidad y la educación incorporadas a las personas. Y así podríamos continuar. Esta visión es compartida por los, espero que futuros firmantes del TTIP, y es una visión que merece la pena impulsar, aunque solo sea porque hay partes del mundo que no son atlánticas precisamente, pero que profesan la adhesión más firme y clara a las ideas atlánticas, como es, curiosamente, la Alianza del Pacífico. En Latinoamérica hay 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, que comparten los valores que acabo de mencionar y no están en el Atlántico. Y finalmente, yo creo que hay que ser muy conscientes de las dificultades con las que nos encontramos para culminar, al menos sin percances, esta negociación. Tenemos problemas con la opinión pública y problemas de oportunismo político que se interponen en el camino de una suave conclusión de las negociaciones. Y yo creo que tanto a estos temas de la opinión pública pues se referirá Francisco Cabrillo, entiendo, después.
Así que, yendo ya a la sustancia, si se quiere, más concreta de lo que pensaba contar. Empecemos por hablar del comercio mundial después de la crisis. La crisis económica ha supuesto para el comercio mundial pues un golpe, pero ha sido un golpe afortunadamente transitorio. Fíjense en este gráfico que después de una serie de años de un intenso crecimiento del comercio internacional, medido como se hace convencionalmente, por el peso de la suma de exportaciones e importaciones en el Producto Interior Bruto, vemos que crece nada menos que, fíjense, a comienzos de los 90 apenas llega a 100 el indicador, o está en 100, y llega hasta más del 160 al comienzo de la crisis. Es un aumento espectacular, de más del 60% en unos pocos años. Y ese crecimiento se detiene súbitamente con la llegada de la crisis para afortunadamente después recuperarse, pero mantenerse a un nivel bastante similar o incluso ligeramente inferior a su punto máximo. Detrás de este frenazo, a nadie se le escapa que lo que hubo fue la reacción instintiva de muchos gobiernos ante situaciones de crisis que se vuelcan hacia adentro, pero en segundo lugar también a la disminución de los recursos financieros disponibles para financiar las actividades de comercio internacional, especialmente en países menos desarrollados o en países emergentes. Como se ve en el gráfico de la derecha, de las áreas económicas que aparecen ahí representadas, y perdón por el tamaño, yo no sé si habrá alguna pantalla más grande, ¿no? Bueno, yo espero que después les distribuyan la presentación y así podrán comprobar lo que les estoy comentando, pero esas barras más grandes que hay en el penúltimo puesto de ese gráfico corresponden a Europa, y como se ve, Europa, tanto en importaciones como en exportaciones sobre el total mundial, es el área más destacada. El 32% de las exportaciones mundiales es europeo y es realmente un peso pues, sustancial. Fíjese, por ejemplo, que Estados Unidos pues, se queda prácticamente la mitad de lo que Europa exporta, Japón una cantidad muy inferior, y China, con todo el progreso que ha tenido, está todavía en la mitad de lo que exporta la Unión Europea. Entonces, frenazo al comercio internacional se ha producido por razones coyunturales, la recesión en Europa, pero también es un fenómeno que podría durar más tiempo porque hay factores estructurales detrás. Para empezar, China, que ha sido uno de los elementos dinamizadores del comercio internacional, está empezando a cambiar su modelo productivo y orientándolo más hacia el interior, más hacia el consumo y hacia los servicios y menos hacia la industria y la agricultura. Y si China se va retirando del comercio internacional, qué duda cabe que el mundo lo va a sentir, porque se ha convertido en un actor importante. Segundo elemento, cierto aumento de las restricciones de tipo comercial que se viene produciendo pues, desde comienzos de la década actual y que se aprecia incluso en países más orientados al comercio, como por ejemplo en Alemania. Entonces, estas líneas de las que se ve un descenso al final, y de nuevo siento que no puedo leer los títulos, son líneas que reflejan un aumento a las restricciones en los intercambios económicos que pueden tener su origen en aranceles o en barreras no arancelarias, en controles de tipo financiero, controles de capitales, etc. Y el último elemento estructural que se aprecia en el último gráfico en el que hay a la derecha, estas barras lo que denotan es el número de nuevos acuerdos comerciales de tipo regional que se han ido produciendo durante los años, y en ese gráfico se aprecia cómo después de un periodo de intensísimo crecimiento de acuerdos comerciales, es decir, de liberalización a nivel internacional que se produce durante la década de 2000 a 2010, con la llegada de la crisis se produce un frenazo que nos lleva a una media de acuerdos comerciales, pues bajan de 14 por año en la década anterior a 11 en la década actual, que siguen por encima de los 7 que había en la década previa, en la década de los 90, pero que denotan esto, un estancamiento, una pérdida de impulso, una pérdida de momento de la liberalización comercial. Todo ello obviamente está produciendo un freno en algo que es muy importante, porque estamos hablando del nuevo comercio internacional, ¿no? Antiguamente el comercio era básicamente consistente en productos o servicios que se elaboraban dentro de un país, prácticamente al 100%, y que se elaboraban y se enviaban al exterior. Hoy día hablamos de cadenas globales de valor, donde la mayoría de los países producen cosas que son a su vez un input o un insumo
en procesos de producción en otros países. Y la clave del éxito en comercio hoy es estar bien integrado en cadenas globales de valor, hasta el punto de que, como se aprecia, y ya lo podrán ver en la presentación, en el gráfico de la derecha, son los países de renta más alta aquellos que mayor integración tienen en cadenas globales de valor. Bien porque dedican parte de las cosas que importan a incorporarlas a bienes que luego a su vez se exportan, o bien porque son países que exportan cosas que se utilizan a su vez como inputs de bienes que se vuelven a exportar después. Entonces, los países avanzados, que corresponden a las barras de la izquierda, son aquellos que más integrados están en cadenas de valor y viceversa. Pues bien, se está produciendo un cierto freno en la integración en cadenas globales de valor que se ve incluso en países avanzados. Y en el gráfico de la izquierda aparecen las líneas que corresponden pues en rojo a España o en naranja a Alemania, que son dos líneas que van muy cerca, y se ve como en torno al comienzo de la crisis esta integración en cadenas globales de valor empieza a ceder, si uno mide esta integración en términos de las exportaciones que se dedican a ser input de otras exportaciones. Así que para quienes creemos que en el crecimiento y desarrollo del comercio internacional está un ingrediente fundamental de la prosperidad futura, deberíamos mirar con preocupación este frenazo y qué se puede hacer para darle un impulso nuevo. Y aquí es donde aparece la gran oportunidad que es el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión, el famoso TTIP, que tiene unos beneficios que puede llevarnos mucho o poco a enumerar, pero es lo esencial. Primero, los que se asocian siempre al libre comercio y la competencia, que son, en esencia, mayor variedad para el consumidor y menores precios. Es decir, que el principal beneficiario de, se diga lo que se diga, de la liberalización del comercio internacional es el consumidor, son los hogares, que encuentran cosas más baratas y en mayor variedad. En términos más macros, si se quiere, la mayor prosperidad se refleja en estimaciones que han hecho distintos organismos y seguramente la más creíble o la más manejada es la de el CPR, aunque la transparencia pone CEPS, no es CEPS, y Karel Lanoux lo sabe, es el CPR, que es un organismo pues también europeo, que es una red de investigadores y que concluye en que probablemente en los próximos 10 años, si se firma un buen TTIP que desmantele barreras arancelarias y no arancelarias, veamos un crecimiento del PIB del 0,5%, en Europa del 0,4%, en Estados Unidos hablaríamos de cifras en términos absolutos respetables, 119.000 millones de euros en el caso europeo, 95.000 en el caso de Estados Unidos. ¿Quiénes se benefician de este acuerdo? Pues se benefician todos, pero de manera muy especial las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que en peores condiciones están cuando se trata de superar la complejidad, la burocracia y la falta de seguridad en las relaciones como las que existen entre Europa y Estados Unidos. Son las que más tienen que ganar de mayor claridad y de desmantelamiento arancelario. Y se dice, con razón, que la media de aranceles, por ejemplo, que existe entre Estados Unidos y Europa es muy baja, entre el 2 y el 3% según uno lo mida. Pero hay artículos donde los aranceles llegan hasta casi el 30%. Por ejemplo, pues en cerámica para uso doméstico, es decir, los platos y las vajillas de cocina, 28%. Camisetas de algodón importadas, 20%. Bueno, son cosas bastante espectaculares que responden obviamente a grupos de interés poderosos que hay detrás, que duda cabe, y esto seguro que nos lo cuenta Francisco Cabrillo después con mucha claridad. Pero aparte de esto tenemos barreras no arancelarias muy poderosas, tanto o más que las barreras arancelarias, que son aquellas que bajo la exigencia de test determinados o controles de calidad o procedimientos impiden exportar lo que de otra manera sería idéntico a los ojos del consumidor. Y luego hay beneficios potenciales más específicos que tienen que ver con el comercio en servicios, todavía no en servicios financieros, aunque entiendo que Karel Lanoux quiere dedicar a esto un tiempo después, beneficios para la inversión, y ahora trataré de explicar por qué es tan importante el aspecto de la inversión para este acuerdo, y beneficios en relación con el acceso a la contratación pública, a energía y a materias primas. ¿El acuerdo transatlántico en qué consiste o cómo funciona? Bueno, es un acuerdo que tiene básicamente tres patas o tres pilares.
un pilar de acceso a mercado y normalmente lo que frena el acceso son aranceles altos o barreras no arancelarias. Así que de lo que se trata es de eliminar en la mayor medida posible las barreras que impiden acceder a mercados tanto en bienes como en servicios, contratación pública, y afinar en cuanto a normas de origen. Segundo pilar, cooperación normativa, y es muy importante entender lo que esto significa. Hay regulaciones en Estados Unidos y regulaciones en Europa que afectan pues, a la sanidad, que afectan a la, al medio ambiente, que afectan a los servicios, todavía no servicios financieros. Este acuerdo debería ofrecer el paraguas bajo el cual se produce cooperación normativa para, en la medida de lo posible, preavisar a la otra parte de nuevas normas que vienen y tratar de impedir que se fragmenten los mercados en virtud de normas muy distintas en su efecto. Y por último, la tercera pata es la de nuevas reglas que ayuden a las empresas y de manera muy particular a las pymes, para las cuales hay un capítulo especial: acceso al mercado energético y de materias primas, como antes decía, protección de propiedad intelectual, mejorar la protección de la inversión y menores costes de los trámites aduaneros. Para señalar o subrayar un poco la importancia de los flujos económicos entre Estados Unidos y la Unión Europea, este gráfico lo que pretende asentar es una idea muy clara, y es: tenemos un flujo de comercio en bienes y servicios que es relevante y que crece en el tiempo, aunque a tasas relativamente modestas. Son las dos líneas que tenemos abajo: flujo de bienes y flujo de servicios desde Estados Unidos hacia Europa, y vemos que, en fin, es una cantidad digna, pero no obstante modesta en relación con la línea verde que sube hacia arriba y que es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa ha multiplicado su peso por 2,5 desde comienzos de este siglo hasta hoy. Es decir, en 15 años, 2,5 de aumento en la inversión extranjera directa de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Si nos fijamos en el comercio de mercancías, que sería el gráfico siguiente, lo que vemos es que dentro del área atlántica hay vínculos muy fuertes, pero vemos en particular que los vínculos que existen de Europa a América del Norte son los más fuertes cuando uno se fija, por ejemplo, en las exportaciones de bienes. O sea, a donde más exporta en proporción al total de exportaciones de Europa es América del Norte, si tenemos en cuenta solamente los países o continentes que están en el área del Atlántico. Tense en cuenta que aquí no tenemos a Asia, porque el principal socio comercial de Europa se ha convertido ya en el mundo asiático y en particular China. Si nos vamos al siguiente gráfico, donde pues se ve con mucha claridad cómo ha aumentado China su peso. Fíjense, la zona azul que hay en los dos gráficos refleja el peso de China en el comercio de bienes de Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones, y de la Unión Europea, que sería el gráfico de la derecha. Entonces vemos cómo pues el comercio de bienes mantiene un peso importante cuando uno tiene en cuenta Estados Unidos y China, que se ha ido recomponiendo el peso, donde China ha ido ganando peso tanto en las exportaciones americanas como en las exportaciones europeas, pero que sigue siendo muy importante el peso de las exportaciones europeas que se dirigen a Estados Unidos y viceversa, que serían las áreas en naranja y en verde. Aunque está en retroceso, una razón más para reflexionar hasta qué punto no convendría dar un empujón a esta importantísima relación comercial. El siguiente gráfico se centra solo en los servicios, y en servicios vemos cómo de importante es la concentración. Así como China es muy importante en mercancías, en bienes, en servicios realmente es una relación casi exclusiva. Y aunque China ha ganado algo de peso, vemos que sigue siendo absolutamente privilegiada la relación entre Estados Unidos y Europa. Y aquí aparece la comparación. De nuevo, China es el trocito azul que hay arriba, pero las barras en naranja y en verde, en naranja se refieren a las exportaciones de servicios de Estados Unidos, en verde las exportaciones de servicios que hace Europa hacia Estados Unidos y China. Así que es una relación privilegiada en servicios, pero si esto es así, en servicios fijémonos en inversión extranjera directa. En inversión extranjera directa, el destino principal de las inversiones directas de Estados Unidos sigue siendo la Unión Europea de una manera destacadísima. Como se puede ver en los
segmentos en verde que hay en las dos tartas, digamos, de la izquierda, Europa privilegia menos la inversión directa en Estados Unidos porque tiene otros destinos diferentes, pero sigue siendo en torno a un tercio o entre un tercio y un 40% de la inversión de la Unión Europea. Se trata de una inversión que en total pues, alcanza cerca de 4 trillones de euros, lo cual pues, no es cosa pequeña. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas y los retos que tiene ante sí el TTIP, este acuerdo comercial? Bueno, son muy numerosos, qué duda cabe. El TTIP debería plantearse como reto algo clave, que es ser un marco de referencia global para promover intercambios económicos. La aspiración razonable de un área que reúne entre un tercio y el 40% de los principales agregados, llamémosle PIB, llamémosle comercio mundial, tiene toda la legitimidad, y más si se cree su visión del mundo, para tratar de convertir su acuerdo comercial en el guión, en el estándar que sigan otros países cuando realicen acuerdos comerciales. Este es un primer reto, pero para esto pues deben ser muy conscientes los negociadores que aquí se juega algo más que economía. Se juega el ser o fijador de estándares o tomador de esos estándares. Otro elemento muy importante, que es un reto fundamental para el TTIP, es impulsar la caída de barreras, por supuesto en el área atlántica, pero también más allá. Es decir, reforzando luego los vínculos que cada una de las partes tienen con otras áreas económicas. Estados Unidos tiene su tratado con México, la Unión Europea tiene su tratado con México, y lo tiene con Turquía, y lo tiene con otras áreas. Sería una gran virtud de este nuevo acuerdo que se diseñase con la vista puesta en que antes o después habrá que flexibilizarlo para enchufar, por así decir, el resto de acuerdos comerciales a este. Y en cuanto a retos pues más específicos, si se quiere, hay uno muy importante sobre el que, como estoy seguro que discutiremos después y probablemente comente Francisco Cabrillo, pues no voy a abundar, que es el de la opinión pública y el del oportunismo político. Y hemos visto episodios de esto tanto en Estados Unidos como en Europa en el último mes, en el mes que está terminando ahora mismo, en votaciones programadas que luego no tuvieron lugar por el cambio de posición de alguno de los que iba a votar, o en Estados Unidos pues un castigo, me imagino, al presidente tratando de bloquear el acuerdo transpacífico, aunque luego el presidente ha tenido un gran éxito al conseguir la mayoría para impulsar la vía rápida en acuerdos comerciales, que es algo muy importante porque durante 6 años existirá la posibilidad de no estar constantemente yendo al Congreso a revalidar estos acuerdos. Más retos. ¿Cuál va a ser el papel de Asia y en particular de China en el futuro respecto del desarrollo del TTIP? ¿Cómo se van a tratar los aranceles agrícolas? Es bien sabido que los agricultores forman un poderoso grupo de interés que muchas veces hace descarrilar acuerdos de esta naturaleza, o el comercio alimenticio, por ejemplo, el tema de las barreras a la inversión. Y seguro que han oído hablar del arbitraje o la propuesta de arbitraje que había y que se ha retirado en materia de disputas que tienen que ver con la inversión cuando está implicada una autoridad nacional. Es un asunto que está ahora mismo siendo objeto de reflexión por parte de las autoridades europeas y que es vital para las autoridades americanas si hemos de firmar un acuerdo en el futuro. Posible inclusión de nuevas reglas para los servicios financieros. Paradójicamente, un acuerdo que quiere ser ambicioso y omnicomprensivo ha decidido, a instancias de, en este caso, los americanos, excluir los servicios financieros del ámbito del acuerdo. Y esto es muy llamativo, que tiene una explicación solo política, pero que, si no recibe solución, antes o después puede dañar la credibilidad del acuerdo en sí mismo, excluir algo tan relevante. Y ahora comentaré con mucha brevedad algo sobre esto. Servicios financieros, no voy a ser extenso porque entiendo que Karen Lano va a concentrarse más en esto. Pero fíjense, en el comercio de servicios financieros con Estados Unidos, el peso que estos tienen es muy importante en su relación con Europa. El 40% de las exportaciones de servicios financieros americanos se hizo con la Unión Europea. Y aquí hablamos de corretajes, de aseguradoras, colocaciones privadas, tarjetas de crédito, gestión financiera, préstamo en valores, etc. Es decir, que hay una relación intensa, como no podía ser de otra manera. Tenemos instituciones globales a los dos lados del Atlántico que comercian entre sí y producen esta relación.
Las dos áreas, al mismo tiempo, han tratado de aplicar las guías generales en materia de reforma financiera que han surgido del Consejo de Estabilidad Financiera. Se han aplicado o se han traducido de una manera en Estados Unidos, una manera muy coherente en un solo bloque, es a lo que llamamos Dodd-Frank, o la norma Dodd-Frank, que integra todas las disposiciones en materia de capital, liquidez, apalancamiento, riesgo sistémico, resolución, derivados, banca en la sombra. En Europa hemos seguido una vía de transposición parte a parte de estas recomendaciones y tenemos pues la Directiva de Requerimientos de Capital, tenemos una propuesta de reforma estructural que no ha salido hacia adelante, tenemos guías para resolución, etc. En el fondo da igual el enfoque si uno es consciente del punto final al que quiere llegar. Todo depende de la tradición legislativa de los países. Pero también es verdad que, admitido esto, lo que late los pronunciamientos del Consejo de Estabilidad Financiera es la imperiosa necesidad de coordinar, armonizar y buscar que las reglas, que por supuesto van a ser distintas en forma en ambos bloques, deberían producir un efecto equivalente, puesto que persiguen lo mismo. Y esto es lo que el FSB trataba de hacer, o con el Consejo de Estabilidad Financiera. Con lo que nos hemos encontrado en la práctica no es con esto, desafortunadamente. Nos hemos encontrado con que la aplicación de estas normas ha dado lugar a extraterritorialidad, es decir, normas aprobadas en Estados Unidos afectan de una manera muy indirecta, pero muy odiosa, a negocios o operaciones en Europa para entidades que tienen una pequeñísima relación con Estados Unidos. Exceso de activismo regulatorio, no se acaba de estabilizar el panorama regulatorio y quiera uno que no, esto dificulta la planificación estratégica y no es muy favorable al crédito. Ha dado lugar a que se produzcan prácticas de aislamiento o ring fencing de entidades y conocemos normas, en particular en Estados Unidos, que han tomado esta dirección, la de convertir a sucursales de bancos europeos en subsidiarias a efectos de su supervisión, lo cual va un poco en contra de la libertad de forma organizativa de una entidad, y fragmentación de mercados de capitales. Si queremos evitar todo esto, si queremos evitar balcanizar financieramente al mundo, seguramente va siendo hora de plantearse un avance y cuando menos la inclusión de los servicios financieros en el ámbito del acuerdo. Yo no sé si en esto coincidiremos enteramente Karel Lanoux y yo, pero voy a saltar ya a los principales mensajes, una reiteración de los principales mensajes porque ya me estoy extendiendo mucho. Primer mensaje, yo creo que es el más importante de todos, es el ser conscientes de que el TTIP es economía, pero también, sobre todo, es reflejo de unos valores compartidos y algo de lo que he hablado poco, geopolítica. Estamos hablando de cómo evolucionan las masas de países en el mundo con valores no necesariamente coincidentes. El futuro, creo, no está escrito en el Pacífico, y esta es una opinión personal y por eso me dedicaré durante 2 años a esta ONG, que para mí es el Transatlantic Business Dialogue, porque creo en ello con franqueza. El futuro no está escrito en el Pacífico, hay una visión transatlántica que defender y estamos a tiempo, creo, de seguir siendo standard setters, fijadores de las reglas y las referencias del comercio que durante los últimos siglos pues, ha llevado al mundo atlántico a la posición en la que hoy está. Es cierto, ya descendiendo a conclusiones o mensajes más concretos, que el comercio internacional está perdiendo dinamismo por una variedad de factores y que seguramente es el momento de buscar un estímulo para rearrancar el motor del comercio internacional, que va siempre asociado, como antes comentaba, a la prosperidad, a la riqueza y el empleo. La importancia de los flujos económicos entre Estados Unidos y Europa justifica esta ambición, sin duda, en bienes, pero sobre todo en servicios y en inversiones. La inclusión de los servicios financieros en el TTIP, al menos desde el Transatlantic Business Dialogue que represento, es fundamental y en esto coinciden la parte americana y la parte europea. Estamos todos de acuerdo en que esto tiene que estar ahí, porque es muy importante ese flujo de servicios financieros y porque el hecho de no estar responde más bien al deseo de apaciguar al Congreso norteamericano que a un razonamiento mucho más coherente. Y por último, yo creo que son muy buenas noticias la autorización que recientemente ha recibido el Gobierno de los Estados Unidos para negociar acuerdos comerciales sin enmiendas posteriores. Es de esperar que después del parón que ha recibido el proceso en Europa con
la no votación que el día 10 de junio se produjo en el Parlamento Europeo, que quizás yo justificaría por ver el vaso de agua lleno en el deseo de buscar un mayor consenso, pero si lo quiero ver vacío, a uno le frustra un poco ver cómo hay en política un flip-flopping de posiciones que defienden internamente la bondad del libre comercio, pero externamente no se atreven a explicarlo. Yo creo que tenemos que tener los argumentos encima de la mesa. Espero que este avance americano estimule a este lado del Atlántico a producir el avance correlativo que nos permitiría que las sucesivas rondas de negociación, tenemos una en 2 semanas en Bruselas, que sería la 10ª, pues conduzcan finalmente a un acuerdo lo antes posible. Sería ideal que a fines de este año, es decir, que antes de que en Estados Unidos empiece a calentar el ambiente electoral el año próximo, tengamos la urdimbre del acuerdo que necesitamos para que, ya sea antes de las elecciones o después de producirse estas, y tengamos en cuenta que esto no es tan sensible en Estados Unidos como lo es el acuerdo transpacífico. Este sí que es sensible por razones obvias. Allí hay un gran temor a que aquel acuerdo determine una bajada de estándares en lo laboral y una disminución de remuneraciones del factor trabajo. Esto no es tanto el tema, es decir, que no, el TTIP no es un headline risk para el debate en Estados Unidos, y siendo conscientes de eso, sería ideal que a comienzos del año próximo podamos ver cerca la firma de este tratado. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y con este tema tan interesante.